Bien, hermanos, ya, y el domingo, sí, el domingo hay Santa Cena. El domingo es Santa Cena para que estén todos atentos a eso. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias entonces, ahí en Nehemías 8. Nehemías capítulo 8. Y vamos a leer del verso 9 al 12. Nehemías capítulo 8. Y de forma alternada vamos a leer de los versículos 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo os digo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tengan nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Todos juntos. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Oremos. Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque como hemos cantado, tenemos un Cristo que ha vencido la cruz, el Mesías prometido, aquel que nos ha dado la salvación y que podemos hoy día descansar en sus promesas. Gracias, Padre, porque si hay gozo en nuestros corazones, es porque somos salvos en Cristo Jesús. Padre, rogamos tu misericordia y rogamos, Padre, que tu palabra, que esta voz dulce y amorosa, también sea hoy día de bendición para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea quien nos vaya moldeando para escuchar tu voz, para conocerte mejor, Señor, y para adorarte según tu voluntad. Te ruego todo esto para el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hace muchos años, mi hermano mayor me invitó al estadio. Mi hermano es de la U, pero igual lo quiero. Y me invitó a ver Chile. Entonces fuimos a ver a la selección en esa época que no ganaba nada, que es como ahora, ¿no? La misma cosa, pero antes con otros jugadores. Y Chile jugaba contra Argentina. Mi hermano me invitó a ese partido, fuimos, yo tenía unos 12 años, 13 años, no sé, y, por alguna razón, quedamos justo donde llegaba el bus de Argentina y de la selección chilena. Entonces venía Canilla, Batistuta, Goicoechea, Ruggeri, pero venía el más importante, venía el Diego, venía Maradona. Y Maradona venía parado en el bus, yo estaba parado ahí y lo veo que se para y yo no podía creer, era Maradona que estaba frente a mí. Se bajan del bus, se baja Maradona y yo me tiro encima de Maradona, de verdad tenía 12 años, así que pueden entenderme, y lo toqué y lo abracé y era Maradona y yo estaba vuelto loco, yo juraba que ya se me había pegado un poco de Maradona en mi cuerpo, así que iba a ser un tremendo jugador. Fue increíble ver a Maradona frente mío. Yo no podía creer que Maradona estaba ahí y que yo lo estaba tocando, lo abracé. Ah, luego empezó el partido, llegó a la selección chilena, no me interesó ningún jugador de la selección chilena, me fui. eh, y comenzó el partido y toda mi alegría por ver a Maradona se empezó a ir cuando empezó el partido, porque yo quería que igual que ganara Chile, Chile finalmente empató a 3 por 3 goles que se comió Pato Toledo, que era el arquero de ese momento, 3 culpas fueron de él, pero yo vi jugar a Maradona. Yo no podía creer lo que significaba eso, poder ver a Maradona frente a mí o tocarlo y verlo jugar. Creo que cuando nosotros nos pasan cosas que queremos y que anhelamos, como que no podemos entender. No podía dormir esa noche, hablé toda la noche con mi papá de lo que era Maradona y todo.
mi papá ya estaba enfermo de escucharme, pero porque la emoción que tenía era muy grande, porque me había encontrado con algo que yo quería conocer. Evidentemente, después supe todo lo que significó Maradona, todo su tema de las drogas, su tema de sus abusos, de todo lo que pasó. Pero eso, cuando tenía 12 años, no conocía eso. Cuando uno se encuentra con algo que le gusta, con algo que se emociona, como que uno no logra parar frente a eso, como que todo el tiempo está viendo eso. Si te gustan los autos, si te gusta, no sé, casa, lo que a ti te guste, lo que a ti te mueva, estar frente a eso es algo que a ti te emociona y que causa alegría en tu corazón. El tema es que todas esas alegrías son momentáneas, que todos esos momentos se empiezan a acabar, que todos esos momentos ya empiezan a pasar y ya hoy día ya no es la misma alegría, ya no es el mismo gozo, porque las circunstancias de la vida te van apagando eso. Y porque vas creciendo, vas madurando, y son otras cosas las que hoy día te motivan. Son otras cosas las que hoy día te emocionan. Pero el gran problema de nosotros es que todas estas cosas son momentáneas. Y empezamos a vivir de gozos momentáneos. Toda nuestra vida son pequeños reels, son pequeñas imágenes, son pequeñas cositas que nos hacen alegres. Una amiga me mandó un video, me dijo, oye, te mandó un video que necesito que lo veas para que conversemos, pero es largo, dura 7 minutos. 7 minutos no es largo, no es nada. Pero por un mundo que todo lo necesita instantáneo, corto, preciso, y que da alegría a esas pequeñas cositas, 7 minutos es una locura. Nos hemos ido acostumbrando a esa forma de vida, cuando lo que debiera haber en tu vida y en mi vida como cristiano es un constante gozo en nuestros corazones. La Biblia dice que hemos sido cambiados nuestro lamento en baile. Dios nos ha traído gozo, y esa alegría que trae no es por las circunstancias, sino por lo que somos. Las circunstancias de la vida no pueden definir si tú eres una persona alegre o una persona triste. Porque siempre van a haber circunstancias tristes, claro que sí. Pero no por eso me olvido de quién soy. Me olvido de que el gozo de mi corazón está puesto en que soy hijo de Dios. Este pueblo que acaba de leer la Escritura, que acaba de recuperar las Escrituras, que no conocía la ley, ese pueblo de Nehemías y Esdras no conocían y no se imaginaba lo que pasaba, han tomado la Escritura y empiezan a leer la Escritura y empieza a haber gozo en ellos. Porque ya no está el gozo en las murallas. Ya el muro levantado no está el gozo. El templo levantado ya no está el gozo ahí. Está el gozo en que han recuperado su identidad en hijos de Dios. Han recuperado lo que realmente son. Como hijos de Dios, ahí está su alegría. Porque como hijos de Dios también pasamos por circunstancias difíciles. También pasamos por tristezas, por dolores y por pérdidas. Pero mi gozo debe estar puesto no en las circunstancias, sino en lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo soy hijo de Dios, por eso tengo gozo. Soy hijo de Dios, por eso hay alegría en mi vida. Que no significa que todo el día me esté riendo, no sé nada acerca de eso. Sino saber que aun cuando pasan circunstancias difíciles, Dios está conmigo. Mira lo que dice el versículo 9 en su segunda parte. Día santo es a Jehová tu Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba las palabras, cuando lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando todo el pueblo empezó a escuchar la ley, empezó a llorar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empezaron a leer los mandamientos y lloraron? No matarás. ¿Es para llorar? No está en eso el tema. El tema es, cuando ellos escucharon la palabra de Dios, ellos escucharon a Dios. Porque lo que tú tienes en tus manos es la voz de Dios. Entonces, cuando ellos empezaron a escuchar, que empezaron a leer la ley, que empezaron a hablar de la ley, ¿qué ellos empezó a pasar? Sus corazones fueron rotos. Fueron destruidos. ¿Por qué? Porque Dios les estaba hablando. Es Dios hablando a sus corazones. Era la voz de Dios la que estaban escuchando.
Tú y yo, cuando no leemos la Biblia, lo que hacemos es callar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, no puede haber otra cosa más en nuestra vida que la emoción. Dios está hablándonos. Dios no debe hablarnos. ¿Por qué humillarse a hablar con nosotros? ¿Por qué rebajarse a hablar con alguien que está lleno de pecado? ¿Por qué Dios se va a humillar y se va a arrodillar a hablarle a un pueblo que es rebelde? Pero es tanto su gracia, es tanto su amor, que como dice Salmo 40, Él se inclina a mí. Él se inclina a mí y oye mi clamor. Dios está inclinándose para hablar contigo. Él se ha hecho siervo para que tú y yo le podamos escuchar. Despreciamos la voz de Dios como si fuera algo tan fácil, como si fuera algo tan relativo. Es Dios hablándote. Quizás eso es lo que a nosotros nos falta, tristemente, que no nos asombramos con la voz de Dios. Pareciera que Dios, cuando nos habla, fuera tan natural. Todos los que hemos perdido a un ser querido, lo que más queremos después es escuchar su voz. ¿Cómo me gustaría volver a escuchar su voz? ¿Cómo me gustaría volver a escuchar las palabras que Él me decía? ¿Cómo me gustaría volver a escuchar esa voz que estaba ahí, que ya no la voy a tener? Pero con un Dios presente, con un Dios que está vivo, que no está muerto, ese Dios te está hablando. Y te está hablando ahora, y lamentablemente nosotros comenzamos a tener tantas cosas que hacer, tantas cosas que nos apremian, que nos olvidamos de su voz. ¿Y cuándo llegamos a Él? Cuando ya no podemos más. En el Evangelio de Marcos está la historia del ciego Bartimeo. Bartimeo, que significa hijo de Timeo, pero también es un apodo, su sobrenombre de la época para aquellos que eran ciegos, porque el ser ciego en esa época, y ustedes se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron, era señal de pecado. Cualquiera que fuera ciego, se le preguntaba si había pecado su familia o él. Era una maldición. Ser ciego es ser una maldición. Así que ese ciego, del Evangelio de Marcos, que está a las afueras de Jericó, que es en un lugar periférico, ese ciego está parado al lado del camino, mendigando, y escucha que Jesús viene. Y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él, al escuchar que Jesús venía, él suplicó su misericordia. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, cuando tú y yo leemos la palabra y escuchamos su voz, no puede haber otra cosa que suplicar la misericordia de Él. Este pueblo escuchó la voz de Dios y lloró. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios? Y tu corazón sigue duro, porque no quieres rendirte a la voz de Él. El gozo en nuestras vidas está porque Dios está hablándonos, porque tenemos un Dios que se comunica con nosotros. Mira el versículo 10. Y luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nuestro gozo está porque Dios nos habla y también porque Él es el que nos da las fuerzas. La Biblia dice que Él levanta al caído. Las fuerzas que tenían que tener ellos era para levantar un muro entero, para levantar una ciudad. No era una tarea fácil, no todos trabajaban en eso. Hubo que poner mucho dinero, hubo que poner, si usted lee ahí el capítulo 7, va a ver
que los hijos de tal, los hijos de allá, todos pusieron sus recursos, pusieron dinero, pusieron su trabajo, todo para poder levantar los muros. Cuando están en ese trabajo y Esdras y Nehemías les leen la Biblia, ellos entienden que la fuerza que ellos tienen no está en sus propias fuerzas, sino la que Dios está dándoles. Cuando nuestro gozo, nosotros empezamos a vivir vidas tristes y con muchas preocupaciones, es porque nos olvidamos que nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Tus fuerzas no van a durar. Tu fuerza se va a caer. Tus fuerzas no van a durar para vivir una vida con gozo. No porque no quieras hacerlo, sino porque es Dios quien renueva las fuerzas. No eres tú. Nos cansamos, nos agotamos. Todos ustedes se han agotado y están cansados por alguna cosa. Todos nosotros pasamos por momentos, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Ya esto me supera. Y por eso vienen las crisis en nuestras vidas. Porque las situaciones nos superan, las situaciones ya no las podemos tomar más. Y decimos, ¿sabes qué? Ya no más, ya no puedo más, ya estoy agotado de esto. Ese ciego estaba destinado toda su vida, no solamente a mendigar porque no puede trabajar, sino que el ciego Bartimeo además tenía que tener en su mochila el hecho de que él era maldito. Y que todo el mundo le decía que él era maldito porque o sus papás lo maldijeron o porque él era un maldito por su pecado. Imagínate vivir una vida así. Vivir una vida en que todo el mundo no te quiere, nadie te habla, nadie te ama, simplemente porque naciste ciego y porque alguien dijo, estás maldito. Entonces no se puede más. Hay un jugador de fútbol en Inglaterra que cada vez que hace un gol, muere un artista de Hollywood. Ha pasado esto como 5 o 6 veces. Entonces, le están pidiendo que no haga goles. Porque cada vez que hace un gol, en la semana muere alguien. Si nadie entiende eso. Entonces, imagínate, el pobre tipo carga con una mochila de que si hace un gol, esa semana va a morir alguien. Claro que va a morir alguien, no va a morir alguien en ese momento del mismo día. No es alguna locura. Pero la gente le pone una carga sobre él que el tipo no quiere hacer goles. Imagínate jugar fútbol y no dice, no, yo no hago goles. Porque muere alguien. Inventamos esas cosas. Y se ponen cargas. Y también quizás hay cosas que a ti te han dicho, que a ti te han inventado y que te ponen como carga y no es verdad. Lo importante es entender de dónde vienen nuestras fuerzas. Pero ¿para qué? Porque podemos tener fuerzas, pero ¿para qué? Josué nos dice que las fuerzas son para cumplir la voluntad de Dios. Que las fuerzas no son para vivir una vida independiente de Dios. No, Dios no te da fuerza para que tú vivas tu vida según tus propias ideas y tus propios ideales de vida. No está haciendo eso. Dios te está diciendo, yo te doy las fuerzas, te renuevo las fuerzas, yo te voy a dar nuevas fuerzas ¿para qué? Para que cumplas la voluntad mía, para que cumplas y seas obediente. Hermanos, Dios no te está dando fuerzas para hacer tus propios propósitos, sino para que sean los de Él. Y puede sonar egoísta, pero ¿por qué Dios no quiere que yo cumpla mis propias ideas? ¿Por qué Dios no quiere que cumpla mis propios sueños? Porque tus sueños, porque tus ideas son malas. Porque tus sueños y tus ideas son pequeños comparado con lo que Dios tiene preparado para ti. Y no pienses en que Dios tiene preparado grandes cosas, quiere decir Dios te va a hacer un tipo millonario, una mujer millonaria de influencia y todas esas cosas. No. Las grandes cosas que Dios tiene para ti, las hizo Jesús en la cruz. Te dio vida. Si creemos que hay cosas más grandes que eso, estamos mal. Si creemos que hay algo más importante que ser salvo, entonces estamos mal.
Charles Spurgeon les predicaba a sus alumnos, les decía, si viene la corona y te pide ser el rey de Inglaterra, no te rebajes para dejar de predicar. Lo más importante es tu llamado a la predicación, no tener una corona en la cabeza. Dios te ha llamado para cumplir su voluntad, pero no te ha dejado solo. Él te renueva las fuerzas para que tú seas obediente y cumpla la voluntad de Él. Mira cómo termina el texto, el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Si hay algo en que los judíos del Antiguo Testamento se caracterizaban eran por las fiestas. Las fiestas son muy importantes para ellos. Entonces, los levitas que hacían callar al pueblo dicen, ok, vamos ahora a hacer algo importante. Vamos a comer, vamos a tomar vino, vamos a celebrar, vamos a disfrutar, pero mira esto, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Su alegría, su gozo, era porque entendieron lo que Dios estaba diciéndoles. Así que, como entendimos la voluntad de Dios, disfrutemos. Disfrutemos. Comamos, bebamos, obsequiemos a los demás, disfrutemos un buen momento. Mira qué lindo es esto. El Evangelio no es, la vida cristiana no es una vida triste, es una vida fome. Como siempre se piensa, ¿no? Como ahora eres cristiano o ahora eres fome. ¿Pero por qué? Porque siempre entendemos la celebración o la alegría con desbordes. Creemos que pasarla bien es desbordarnos. Estamos todos impactados con la noticia esta semana del pisco sour. Pobre pisco sour ha sido afectado tremendamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando acerca de eso, pero está hablando acerca de ¿qué? De gente que se extralimita, que no entiende el vivir sabiamente. Así que cuando habla acerca de alegría, de gozo, no tiene que ver con distorsiones de eso. Tiene que ver con poder disfrutar de todo lo que Dios te da. Van a comer, van a beber. El vino que se bebía en el Antiguo Testamento era vino, no era jugo de uva. Era un vino fermentado, por eso que Noé se emborrachó, por ejemplo. La Biblia no habla acerca de un jugo de uva. Nosotros tratamos de suavizarlo para que no se vea tan fuerte. Pero en Corintios, ¿qué hacían? Se emborrachaban. Y no se emborrachaban con jugo de uva. Se emborrachaban con vino. Así que ellos tomaron vino. Ellos comieron carne. Ellos disfrutaban con los demás. Ellos estaban pasándola bien. ¿Por qué? Porque entendían que Dios les había dado todo lo que tenían. Porque sabían que todo lo que está viviendo hoy día, Dios se los había dado. Una cosa importante en nuestras vidas es reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Que todo lo que tenemos hoy día, Dios te lo ha dado. Nosotros nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de que lo que nosotros tenemos en nuestra mesa es porque Dios te lo dio. Si estás vistiendo algo es porque Dios te lo dio. Porque todo lo que tú tienes es de Dios. Dios los ha dado para nosotros. Hermanos, el gran problema de nosotros, de nuestras alegrías, es que son circunstanciales. Son momentos. Pero no hay nada más hermoso, no hay nada que se pueda comparar con la alegría de un Dios que nos está hablando. No hay nada más hermoso que escuchar la voz de Dios. No hay nada más precioso, no hay nada más que te pueda causar gozo en tu vida que saber que el Dios, el soberano de todo cuanto existe, habla contigo. Habla para darte fuerzas y habla para que vivas con alegría tu vida cristiana. Hermanos, que las circunstancias de la vida no nos quiten el gozo de la salvación. Recuerda las palabras del Antiguo Testamento. Vuelve el gozo de la salvación. Que ese gozo esté siempre presente en tu vida. Que la alegría de saberte hijo esté siempre en tu día.
Que la alegría de saber que no hay nada más importante que el Dios soberano hablándote te cautive día tras día. No perdamos el asombro del Dios que se revela. No perdamos el asombro de un Dios que se revela diariamente a nosotros y que nos trae con gozo la salvación a nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque cuando abrimos tu palabra, escuchamos tu voz. Padre eterno, que no dejemos de asombrarnos de tu inmenso amor al hablar a nuestras vidas. Padre, cuán bueno eres tú con nosotros, tan maravilloso eres con nosotros, que nos permites conocerte, que renueva nuestras fuerzas y que nos das la alegría de vivir el Evangelio de Jesucristo. Padre eterno, que este tu pueblo viva para honrar tu nombre y viva con gozo las palabras del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.